El teatro cuenta con una historia tan extensa remontándose a las civilizaciones más antiguas, pasando por géneros importantísimos como la tragedia y la comedia. El teatro nace desde la necesidad de conectar con fuerzas divinas a través de ritos que evolucionaron a la primera aparición del actor. Conforme la historia avanzaba, fueron apareciendo y creándose nuevos géneros. Se caracteriza por ser una comedia políticamente incorrecta, acompañado por un lenguaje obsceno y vulgar. Además de burlas a figuras públicas, otros escritores, incluso filósofos, mediante personajes dentro de las obras. El principal representante de la comedia antigua fue Aristófanes, con obras como Las Asambleístas, Pluto, Las Aves, etc. La comedia nueva comienza con el mandato de Alejandro Magno, quien, en el poder, no quería que en el teatro se criticaran temas políticos. Debido a esto, la comedia dejó de tener un componente de crítica. y sus tópicos empezaron a ser el amor y la familia. Siendo Menandro el mayor exponente en la comedia nueva. Esto debido a que es el único del cual se conserva una obra completa, Díscolos. Con la caída del Imperio Romano Occidental, las influencias cristianas y el teocentrismo tomaron lugar fundamental en las tradiciones teatrales. Pues en un inicio, todo lo asociado a romanos y griegos era considerado corrupto e impuro, incluyendo el teatro. El teatro medieval puede ser dividido en dos categorías, sagrado y profano. El sagrado comienza en base de sus dramas litúrgicos, ya que se realizaban representaciones en fechas que ahora conocemos como la Navidad o la Pascua. Es un tipo de teatro que se realiza en las calles. En estos podemos nombrar Los trovadores, los juglares y los mimos. Se podría decir que era un teatro más de pueblo. El teatro romano comenzó con comedias, pues que al tomar los textos griegos, estas fueron los más cercanos a su tiempo. la tragedia apareció un poco después. Su mayor exponente, del que se tienen obras completas, era Séneca. El cual escribía enfocándose más en la lectura que en la puesta en escena. Para comprobarlo, se podría comparar la versión de Medea de Séneca y la versión de Eurípides. Las tragedias romanas no eran muy consumidas en el teatro. A los romanos les gustaba más la comedia. Por esa razón, Séneca escribía más tragedia para la lectura que para el montaje. Danzas etruscas. La civilización etrusca recibió grandes influencias musicales de los griegos antes de ser parte del Imperio Romano. Las danzas etruscas pueden ser clasificadas de 4 maneras: guerreras, lúdicas, nupciales o funerarias. Todas estas eran danzas individuales, donde los gestos no solían calzar con los cantos. Se les puede interpretar con la intención de llegar a un éxtasis, como podemos ver representadas en pinturas. Mimos. Los mimos son un género que se instala en Roma en el 1 a.C. Se caracterizan por ser una descarada imitación de la realidad, pues los actores se presentaban sin máscara y sus representaciones variaban desde el entretenimiento puro a tener tramas más dramáticos. Sin embargo, siempre haciendo reír a la gente. Era posible encontrar mujeres interpretando personajes femeninos, aunque luego se les obligaba a desnudarse después del espectáculo. El argumento del mimo siempre fue la parodia, la burla y la sátira social, incluyendo los combates y parodias de prácticas y ritos cristianos, siendo por lo mismo censurados con la llegada de la Edad Media. La pantomímica era un estilo teatral muy similar a la mímica, en el que un bailarín, sin utilizar diálogos, con movimientos corporales y gestos rítmicos, interpretaba personajes y tramas. La diferencia es que en la pantomímica se utilizaban máscaras de boca cerrada. La farsa atelana. Eran improvisaciones con máscaras que giraban en torno a situaciones cotidianas, parodias y humor subido de tono, protagonizadas por personajes estereotípicos totalmente exagerados para exacerbar el vicio humano.
expresiones caricaturescas y bien grotescas. Al llegar las tragedias a Roma, las atelanas se presentaban en los intermedios. Es una tradición teatral. Surge en Italia, a mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX. Cuenta con personajes ya establecidos como patrón o amo, sirvientes y enamorados. Estos contaban con características propias en su corporalidad y utilizaban máscaras. Es importante aclarar que son totalmente improvisadas. Las dionisíacas eran unas fiestas dirigidas al dios Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Sabemos que eran 3 tipos diferentes de dionisíacas. La más importante de ellas eran las grandes dionisíacas, que se celebraban durante la primavera, marzo y abril. Estas duraban 6 días. En estas se celebraba un concurso de dramaturgia al cual los concursantes debían llevar una trilogía de tragedias y una sátira. Antes de las grandes dionisíacas se celebraban las dionisíacas helenas. Estas duraban 4 días, se celebraban en invierno, enero y febrero. No se realizaba un concurso de dramaturgias, pero se presentaba la dramaturgia ganadora del concurso del año anterior. Cabe recalcar que muy probablemente las obras que tenemos completas el día de hoy fueron ganadoras de las grandes dionisíacas, como por ejemplo la trilogía de la Oristiada, Antígona, Edipo Rey y la sátira El Cíclope. Para terminar el año se hacían las dionisíacas rurales, las cuales se encargaban de llevar el teatro a los pueblos. Estas se organizaban en diciembre. Es uno de los 4 tipos de teatros clásicos japoneses. Este empezó en el inicio de la época Edo. Se cree que fue iniciado por una mujer llamada Okini, la cual trabajaba en el templo Izumo Taisha. Representan sucesos históricos y conflictos morales. Uno de los elementos importantes de este tipo de teatro son los kurogo o tramoyistas. Al principio actuaban hombres y mujeres, pero esto cambió debido a que las mujeres se prostituían. Al gobierno esto no le gustó, por lo cual prohibieron que las mujeres actuaran en el teatro kabuki. Luego, jóvenes adoptaron los papeles femeninos, los cuales se les denominaba wakayo, persona joven o adolescente. Pero igualmente fueron prohibidos por el mismo motivo, dando paso a que los hombres interpretaran los papeles femeninos. A estos se les llamaban onagata, papel femenino. Con toda la variedad de géneros y culturas, el teatro se ha mantenido vigente como el arte de la representación de la realidad según como queramos abordarla. Una imitación elevada del ser humano o una peor de lo que realmente son. Hay de todo un poco. Sin embargo, el teatro siempre ha ido de la mano de la necesidad de la comunicación. El teatro occidental tiene sus orígenes en la antigua Grecia, desde los ritos a las tragedias y sátiras hasta la comedia antigua y nueva. Roma, siendo en un tiempo mucho más cercano a la comedia nueva, se caracterizó por pan y circo para el pueblo. La entretención era la prioridad por encima del cuestionamiento. Con la llegada de la Edad Media, distintas actividades teatrales fueron censuradas, por lo que el teatro tuvo que salir a la calle encontrando sus expresiones preliterarias, más allá del texto. Todo lo anterior sentó las bases para la creación dramática de siglos posteriores y siguen vigentes como las mayores inspiraciones de estas.